¿Alguna vez has soñado con ser una persona que no se tambalea ante nada? Alguien a quien no le afectan las críticas, los rechazos, las pérdidas o las traiciones. Tal vez has imaginado un día en que por fin dejes de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te carcome por dentro, aunque por fuera finjas que todo está bien. Puede que estés cansado de intentar agradar a todos, de mantener una imagen de fortaleza constante, cuando lo único que quieres es descansar, aunque sea un momento, de la presión de parecer invencible. Pero déjame decirte algo importante, algo que tal vez nadie se ha atrevido a explicarte con claridad. Mientras intentes escapar del dolor, este seguirá teniendo poder sobre ti. Si tratas de anestesiarte, de protegerte o de esconderte, seguirás siendo prisionero de lo que pasa a tu alrededor. Las palabras que te hieren, las acciones que te decepcionan, los silencios que te hacen sentir vacío. Esto no significa que seas débil, para nada. Es simplemente lo que le pasa a la mayoría de las personas. La diferencia está en que algunas saben disimular mejor que otras. Un pensador muy sabio, Carl Jung, decía que no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos ser. Y ahí está la clave. No se trata de blindarte contra el mundo ni de volverte frío o indiferente. Se trata de entender quién eres de verdad, incluso cuando te sientes herido. Por ejemplo, imagina a una mujer que trabaja en una oficina. Todos los días se esfuerza por ser la mejor, por sonreír y parecer fuerte, pero cuando alguien hace un comentario crítico sobre su trabajo, se derrumba por dentro. Aunque no lo demuestra, pasa noches pensando en esas palabras. ¿Por qué le afecta tanto? Porque hay algo dentro de ella, una herida antigua que esas palabras tocan. No es el comentario en sí, sino lo que despierta en su interior. Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Este mensaje es para ti, que estás agotado de lastimarte con todo y con todos. Para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si los demás tuvieran un poder sobre ti que no entiendes. Quiero mostrarte que no tiene por qué ser así, pero para eso vas a necesitar enfrentar algunas verdades que pueden doler. Sin embargo, te prometo que ese dolor, quizás por primera vez, podría ser el que te libere. El dolor no viene de afuera. Tú crees que lo que te lastima está allá afuera, en lo que otros dicen, en cómo te tratan, en los abandonos que has vivido, en las traiciones que no esperabas. Pero la verdad es más dura de aceptar. Nada de eso tiene el poder de herirte, a menos que ya haya una herida abierta dentro de ti. Lo que duele no es lo que otros hacen, sino lo que sus acciones despiertan en tu interior. Es la historia que te cuentas sobre lo que pasó, ese trauma viejo que nunca has mirado de frente, ese vacío que cubres con orgullo, con fortaleza o con la necesidad de parecer que todo está bien. Jung explicaba que el dolor que sentimos frente al mundo es como un espejo de lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Por eso, hay personas que pueden pasar por situaciones muy difíciles, una pérdida, una traición, y mantenerse firmes, mientras que otras se derrumban con un comentario que parece pequeño. No se trata de lo que pasa, sino de dónde te golpea. Y aquí viene una verdad que puede incomodar. Sigues sufriendo tanto porque, en el fondo, crees que puedes controlar cómo el mundo te trata. Piensas que si eres lo suficientemente bueno, amable, inteligente o fuerte, nadie te hará daño. Pero controlar eso es imposible. Mientras te aferres a esa idea, vivirás tenso, tratando de adivinar lo que no se puede adivinar, intentando evitar lo que tarde o temprano llegará. Imagina a un chico que siempre está pendiente de sus amigos. Hace todo por encajar. Cuenta chistes, organiza planes, se asegura de que todos estén contentos. Pero un día, en una reunión, uno de sus amigos hace un comentario sarcástico sobre él, y aunque todos ríen, él siente que el suelo se abre bajo sus pies. Pasa días dándole vueltas a ese momento, sintiéndose humillado.
¿Por qué le afecta tanto un simple chiste? Porque dentro de él hay una voz que le dice que no es suficiente, que tiene que ganarse el cariño de los demás. Ese comentario solo tocó una herida que ya estaba ahí, una que él no ha querido mirar. Si quieres dejar de sufrir, no necesitas más control, necesitas más claridad. Mientras creas que los demás tienen que cambiar para que tú estés bien, seguirás dependiendo de lo que hagan o digan. Tu libertad comienza cuando entiendes que todo lo que viene de afuera solo tiene poder si encuentra algo dentro de ti que resuena con ello. Y aquí es donde está el verdadero desafío. En lo que no ves, en lo que no entiendes, en lo que no controlas. Eso es lo que vamos a explorar ahora, porque ahí empieza el cambio de verdad. Lo que no conoces te domina. Te han hecho creer que tienes el control de tu vida, que tus decisiones son libres, que sabes por qué haces lo que haces. Pero la verdad es que no es así, al menos no mientras vivas en automático, reaccionando sin entender por qué, sintiendo cosas sin saber de dónde vienen, tomando caminos que luego tú mismo saboteas. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo que está escondido en tu mente, eso dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está pasando ahora. Ese dolor que aparece de repente, esa rabia que explota sin motivo claro, esa tristeza que te invade sin explicación, no son cosas al azar. Son mensajes de partes de ti que has olvidado, ignorado o escondido. Jung llamaba a esto el inconsciente, y no es solo un montón de pensamientos vagos flotando en tu cabeza. Es como un mundo entero dentro de ti, lleno de recuerdos, heridas, deseos y miedos que no quieres mirar, pero que siguen decidiendo cómo te sientes y cómo actúas. ¿Por qué unas palabras te hacen sentir pequeño mientras a otras personas no les afectan? Porque tocan puntos sensibles que aún están vivos dentro de ti. Y si están vivos, es porque nunca los has enfrentado. Los has empujado al fondo, como si los escondieras debajo de una alfombra, pero al final sigues tropezando con ellos. Piensa en una mujer que siempre termina en relaciones donde se siente abandonada. Cada vez que conoce a alguien piensa, esta vez será diferente. Pero siempre acaba igual. Sola, con el corazón roto, preguntándose por qué siempre le pasa lo mismo. Ella cree que es mala suerte, pero no es suerte. Es su inconsciente, que guarda una herida de cuando era niña y sentía que no era importante para su familia. Sin darse cuenta, elige personas que refuerzan esa sensación, porque es lo que conoce, lo que le resulta familiar. Hasta que no mire esa herida, seguirá cayendo en el mismo patrón. Jung decía que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. Juzgarte, reprimirte o callarte no resuelve nada. Lo que está en tu inconsciente no desaparece solo porque lo ignores. Al contrario, encuentra maneras más peligrosas de salir. En relaciones que te hacen daño, en hábitos que te destruyen, en ansiedades que aparecen cuando todo parece ir bien. Esto no es casualidad, es tu inconsciente pidiéndote que despiertes. Pero tú, como muchos, sigues tratando de dormir, de ignorar la llamada. Si quieres ser alguien a quien nada lastime, no sigas huyendo de lo que llevas dentro. Mientras no conozcas tu inconsciente, serás como un barco sin timón, llevado por las olas de tus emociones. Pero hay una salida, y no está en defenderte, sino en entenderte. Porque ser fuerte no significa resistir, sino saber quién eres de verdad. Vamos a ver qué significa eso. La fortaleza no es una pared, es una verdad. La mayoría de las personas cree que la única forma de no salir herido es cerrarse al mundo. Construyen muros, se ponen máscaras, crean una armadura emocional y fingen que nada les afecta. Dicen cosas como, ya no me importa, me da igual, o nada me toca. Pero por dentro siguen doliendo. Se desgastan porque el problema nunca estuvo en sentir, sino en no entender qué sientes y por qué.
Jung decía que para conectar con otra persona, primero tienes que ser humano contigo mismo. Ese yo que escondes detrás de una imagen de fortaleza, ese que finges que tiene todo bajo control, está gritando por ser visto. Ser emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío, ignorar el dolor o evitar los conflictos. Tiene que ver con aceptarte, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. Imagina a un hombre que siempre está ayudando a los demás. Es el que arregla los problemas de todos, el que nunca dice que no. Pero un día alguien le dice que no necesita su ayuda y él siente que el mundo se le cae encima. Se pasa días sintiéndose inútil, preguntándose qué valor tiene si no es útil para otros. ¿Por qué le afecta tanto? Porque sin darse cuenta, su identidad estaba construida sobre ser el Salvador, no sobre ser él mismo. Cuando enfrenta ese rechazo, se da cuenta de que no sabe quién es sin la aprobación de los demás. Su fortaleza era una máscara, no una verdad. No te haces fuerte creando una barrera entre tú y el mundo. Te haces fuerte cuando entiendes que nadie puede tocar lo que ya has aceptado dentro de ti. Cuando aceptas tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar a todo lo que pasa. En lugar de pelear, observas. En lugar de sufrir, eliges. Ya no eres un títere emocional y eso es la verdadera libertad. Jung llamaba a este proceso individuación. Es convertirse en quien realmente eres, no en lo que los demás esperan, ni en lo que pensaste que debías ser para que te quisieran. No se trata de ser perfecto, sino de ser completo. Y aquí está el secreto. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Pero cuando lo enfrentas, cuando aceptas quién eres con todo lo bueno y lo malo, nada de afuera puede destruirte. Piensa en una joven que siempre ha querido ser artista, pero trabaja en una oficina porque es lo que su familia esperaba de ella. Cada día se siente más vacía, pero no se atreve a cambiar porque teme decepcionar a los demás. Un día, una amiga le dice que debería seguir su sueño, y ella se enoja, dice que no es tan fácil, pero esa rabia no es con su amiga, es consigo misma, porque sabe que está traicionando lo que realmente quiere. Cuando empieza a aceptarse, a escuchar esa voz que pide crear, encuentra una paz que nunca había sentido. No necesita que todos la aprueben, porque sabe quién es. El dolor es un mensaje, no un enemigo. Desde pequeño, te enseñaron que el dolor es algo malo, que sufrir es ser débil, que llorar es perder el tiempo, que sentir demasiado te hace frágil. Entonces empezaste a huir, a negar, a evitar, pero mientras más escapas del dolor, más te encuentra. Y lo peor es que cambia de forma, se convierte en ansiedad, en enojo, en apatía, en impulsos que no entiendes. El dolor que ignoras no desaparece, solo cava túneles dentro de ti hasta que un día, sin aviso, todo se derrumba. Jung veía el dolor de otra manera. Él creía que el dolor era como un mensajero de tu alma, una alarma de tu inconsciente, la forma en que tu verdadero yo te habla para que le prestes atención. Decía que cuando aparece la tristeza o la depresión, no la empujes, invítala a sentarse, escúchala. Pero tú no escuchas, te distraes, te mantienes ocupado, haces todo para no mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de decirte ese dolor? Imagina a un hombre que siempre está trabajando, tiene éxito, una casa bonita, pero cada noche siente un vacío que no explica. Intenta llenarlo con más trabajo, con viajes, con cosas materiales, pero nada funciona. Ese vacío es su dolor hablando, diciéndole que ha ignorado sus verdaderos deseos por años, que ha vivido para complacer a otros en lugar de buscar lo que lo hace feliz. Hasta que no escuche ese mensaje, seguirá corriendo en círculos. El dolor duele tanto porque estás en guerra contigo mismo. Una parte de ti quiere crecer, cambiar, soltar lo que ya no sirve. Pero otra parte, la que está acostumbrada a controlar todo, quiere que todo siga igual.
Y en esa lucha nace el sufrimiento. Cambiar duele, crecer duele, dejar ir creencias viejas o relaciones tóxicas duele. Pero es en ese espacio de dolor donde algo nuevo puede nacer, cuando todo dentro de ti se desmorona, cuando las certezas caen, cuando el dolor te deja vulnerable, puedes por fin ver quién eres de verdad, sin máscaras, sin fingir. En ese momento, el sufrimiento se vuelve algo sagrado, porque te lleva a enfrentarte a lo único que puede liberarte, tú mismo. Jung sabía esto. Entendía que el dolor no es un error, es parte del camino hacia ser quien eres. El problema es que muchos se rinden antes de cruzar ese valle oscuro. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para seguir el camino hacia ser tú mismo. Pocas personas tienen el valor de empezar el camino de conocerse a sí mismas, y aún menos lo terminan, porque este camino no es fácil. No promete comodidad, no te protege, no cuida tu ego, lo destruye. Jung decía que convertirse en quien eres significa desaprender lo que crees que eres, y eso duele más que cualquier rechazo. Te das cuenta de que mucho de lo que pensabas que eras no es real. No eres tus logros, no eres tus heridas, no eres la imagen que creaste para que te quisieran o te respetaran. Todo eso lo construiste para sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir. Conocerte a ti mismo es un llamado a ir más allá de la supervivencia. Es cuando todo lo que has escondido empieza a salir a la luz. Jung hablaba de la persona, esa máscara que usas para encajar en el mundo. Quitártela es como arrancarte la piel, pero solo así descubres quién está debajo. En este proceso empiezas a volverte fuerte, no porque nada te afecte, sino porque ya has enfrentado tus propios miedos, tu vergüenza, tu enojo, y les has dicho, te veo, pero ya no me controlas. Piensa en una mujer que siempre ha sido la perfecta, siempre hace todo bien, en el trabajo, en casa, con sus amigos, pero un día comete un error pequeño y siente que su mundo se derrumba. Llora, se siente un fracaso. ¿Por qué algo tan pequeño la afecta tanto? Porque su identidad estaba construida sobre ser perfecta, no sobre ser humana. Cuando empieza a aceptarse con sus errores, descubre una calma que nunca había sentido. Ya no necesita la aprobación de nadie porque sabe quién es. La verdadera fortaleza no es una coraza, es un centro dentro de ti. Es integrar todas tus partes, las bonitas y las feas, en una claridad que no se tambalea ante las tormentas. Puede que sientas dolor, pero no te rompe. Puede que te lastimen, pero no te pierdes, porque has dejado de reaccionar y has empezado a ser completo. Imagina a un joven que siempre ha sentido que no encaja. En la escuela, en el trabajo, incluso con su familia, siempre se siente fuera de lugar. Intenta cambiar, ser más extrovertido, más normal, pero nunca es suficiente. Un día empieza a preguntarse quién es realmente, qué quiere, qué lo hace feliz. Cuando se acepta como es, con su timidez, sus rarezas, encuentra una paz que no depende de encajar. Ya no necesita que todos lo quieran, porque se quiere a sí mismo. La claridad es tu verdadero escudo. Nada te protegerá del sufrimiento si no entiendes lo que pasa dentro de ti. Las palabras seguirán doliendo, los rechazos seguirán quemando, las pérdidas seguirán derribándote, hasta que despiertes. Y despertar no es algo mágico que pasa de repente. Es una elección diaria. Mirar dentro aunque duela, tomar responsabilidad por lo que sientes, dejar de culpar a los demás, al pasado o al destino. Jung decía que lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Has pasado la vida resistiendo el miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, la soledad. Pero, ¿qué hiciste con eso? Te escondiste, intentaste controlarlo todo, quisiste ser perfecto. Y todo eso te ha dejado agotado, cansado de pelear contra el mundo y contra ti mismo.
La verdadera fuerza no es dureza, es claridad. No se trata de crear una armadura, sino de entender tus heridas, tus patrones, tus puntos débiles. Cuando los conoces, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Sigues sintiendo, pero no te hundes. Sigues sufriendo, pero no te pierdes. Y eso lo cambia todo. Piensa en un hombre que siempre se enoja cuando alguien lo contradice. Cada discusión lo deja agotado, sintiendo que tiene que defenderse. Pero un día empieza a preguntarse por qué reacciona así. Descubre que de niño nadie lo escuchaba, y ese enojo es su forma de gritar, «¡Estoy aquí!». Cuando entiende eso, las discusiones ya no lo controlan. Puede escuchar, responder con calma, porque sabe que su valor no depende de ganar. Lo que te protege no es alejarte de la vida, es sumergirte en ella. Los que viven en la superficie se lastiman con cualquier ola. Los que se sumergen encuentran silencio, estabilidad, poder, y hacia allá vas tú. Cuando vives desde ese lugar de claridad y aceptación, el mundo puede intentar derribarte, pero ya no encuentra dónde golpearte.